Buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, licenciado. Bienvenidas a las bienvenidas y bienvenidos, aunque no se debe decir así, pero vamos a decirlo para no herir susceptibilidades. Bienvenidas y bienvenidos al curso de Derecho Administrativo 1, a la clase del día de hoy. Vamos a avanzar ya, a ingresar a temas más propios del derecho administrativo, siempre en la doctrina general. Y para ello les recuerdo la última diapositiva que vimos la semana anterior, que es la relación del derecho administrativo con otras ciencias. Ahí les pedí que ustedes desde su propio estudio pues, vean cuáles son la relación que tiene con las diversas ciencias, aunque pues creo que ya a estas alturas de la carrera ya todos tenemos más o menos una noción de cómo el derecho administrativo o cómo las ramas del derecho se interrelacionan entre sí y cómo se relacionan con otras ciencias sociales. Empezamos a grabar la sesión. Y en este desarrollo de las otras ciencias sociales, pues, cómo va avanzando. Sin embargo, de esta diapositiva lo que quiero rescatar es que con el derecho constitucional la relación es distinta y es más fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ya lo vimos en las características del derecho administrativo. ¿Alguien se recuerda? En la clase anterior hablamos sobre que el derecho administrativo era un derecho subordinado. Perdón. Y dijimos que era subordinado porque se subordinaba a una ley superior que era la Constitución. Por lo tanto, el derecho constitucional y en muchas partes el derecho procesal constitucional sí tiene una fuerte influencia sobre el derecho administrativo. ¿Cómo así? Bueno, esto solo es a grandes rasgos y luego ya lo vamos a estudiar, pero con las demás ciencias, pues ustedes ya saben, ¿verdad?, de cómo se puede relacionar, pero con el derecho constitucional sí es el derecho constitucional el derecho que controla y dirige al derecho administrativo. Es decir, en nuestra constitución, ustedes saben que gran parte de ella se trata sobre la organización del Estado, las funciones, las responsabilidades y todo el quehacer del Estado. Y nos habla del ejecutivo, del legislativo, del judicial, nos pone reglas como que no podemos tener dos empleos con el Estado, salvo en docencia y en salud, que no podemos, cuál es una responsabilidad del funcionario público, nos habla de todo, nos habla de soberanía, nos habla de nacionalidad, también nos habla de cómo están integrados los tres poderes del Estado y cómo están integradas otras instituciones o cómo funcionan otras instituciones que tienen carácter de constitucional, incluso instituciones como la Escuela Nacional Central de Agricultura, la ENCA, que en teoría no debería estar, o sea, la creación de un instituto medio, porque ni siquiera es técnico universitario, sino un instituto medio, pues en cualquier otro lado del mundo no estaría incluido en una constitución. Sin embargo, nuestra constitución abarca y garantiza la creación del Instituto de la Escuela Nacional Central de Agricultura, de la ENCA, pensando más allá de un tema de un instituto de educación media, sino pensando en lo que lógicamente la agronomía significa o la agricultura significa para el país, es decir, es muy amplio. Y sobre todo, en donde a nosotros, como rama del derecho, nos interesa mucho la relación con el derecho constitucional, es el control constitucional que se ejerce desde la figura del amparo. Porque todo acto administrativo es susceptible al amparo en alguna etapa. Es decir, eh,
todo acto que llega al final, ya les voy a explicar, puede ser susceptible al control interno, que ya lo platicamos también en su momento, a grandes rasgos, y también al control jurisdiccional por medio de la vía del amparo. Entonces, el derecho constitucional sí tiene una preeminencia, sí tiene una situación superior al derecho administrativo. Empecemos a conversar un poquito del tema. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda al respecto? Sí, Luis David. Buenas tardes. En este caso que usted está indicando sería el artículo 8 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el segundo párrafo, donde dice, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Exactamente, exactamente. Eso ya lo van a ver más de lleno en el curso de procesal administrativo, pero sí, exactamente ahí. Todo es susceptible a amparo. El presidente de la República se le ocurre sacar al comisionado de la CICIG, algunos de a favor, otros en contra. No es tanto el tema, porque yo no lo veo, se los decía, incluso estábamos en clase de cuando sucedió eso, y pues el hoy flamante ministro de la Defensa colombiana eh, es expulsado de alguna manera o se le prohíbe su ingreso al país, y resulta que ese acto es nulo, pero no es nulo porque el presidente pueda o no declarar no grato a un embajador o a algún funcionario de una entidad extranjera. Eso no fue el punto. El punto fue que dentro de los controles que la Constitución establece, o creo que el único control que la Constitución le establece al presidente de la República con firmeza para poder realizar cualquier acto, es que toda la actividad del presidente de la República debe de ser eh, respaldada por lo menos un ministro de Estado. Y esa decisión la tomó el presidente solo, porque firma el oficio él solo, sin que ningún ministro lo haga con él. Y la Corte de Constitucionalidad entonces da con lugar el amparo, toda vez que efectivamente el acto carecía de los requisitos formales que establece la Constitución para ello. No entró la Corte a establecer si era válido o no era válido el convenio de la CICIG, si era válido o no era válido declarar non grato a don Iván Velázquez, lo que sea, no. La Constitución establece reglas generales y sobre esas generales se planteó el amparo y pues avanzó, ¿verdad? Es decir, el control constitucional sobre el derecho administrativo es en todo ámbito de lo que realiza desde el presidente de la República hasta el funcionario de menor rango en el Ejecutivo. ¿Dudas? Bien, continuemos entonces. Fuentes del derecho administrativo. Bueno, las fuentes del derecho administrativo, primero las fuentes del derecho, todos ya las conocemos, las fuentes históricas, las fuentes materiales y las fuentes formales, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros vamos, al hablar del derecho administrativo, pues tenemos claras cuáles son las fuentes del derecho administrativo, y van a ir siempre en la misma línea. Las fuentes históricas, las fuentes materiales y las fuentes formales. Aquí voy explicando una por una. Las fuentes históricas ya la conocemos, ya las tenemos nosotros medio establecidas desde medio establecidas las fuentes históricas desde que hablamos de la historia del derecho administrativo. Porque
Estas fuentes históricas, perdón, estamos aquí también corriendo con muchos temas, pero bueno, las fuentes históricas son todo lo que ya hemos platicado desde la historia general del derecho. Recuérdense que más o menos les mencioné cómo había crecido el derecho administrativo, cómo venía la desde cómo existía en la época de la monarquía, cómo cambia y cómo empieza a fusionar, a cambiar, valga la redundancia, cómo empieza a mutarse del derecho como lo conocíamos a el Estado de Derecho, y en este Estado de Derecho como el, en la Revolución Francesa y todas estas corrientes, posteriormente las dos grandes guerras, configuran el Estado moderno. Eso ya lo expliqué en su momento, y pues todos estos hechos, aunado a nuestras figuras ancestrales del derecho maya, posteriormente la mixtura que se da con el derecho español para crear esta figura híbrida de derecho que tenemos en nuestros países latinoamericanos, viene caminando a la par hasta que se llegan a fusionar y tenemos lo que hoy conocemos como el derecho administrativo. Ya hablamos de cómo cada cambio histórico y cada cambio social va generando nuevas figuras del derecho, y cómo eso enriquece de alguna manera el derecho administrativo y lo vuelve más amplio y más vasto, y por eso es que tenemos cualquier cantidad de leyes. Ya hablamos de todo eso. Esas vienen a ser nuestras fuentes históricas. Nuestras fuentes materiales son todos esos datos biológicos, sociales, geográficos, económicos, políticos, culturales, espirituales, que se conjugan para poder crear un derecho, para poder crear una norma jurídica y un conjunto de normas que llevan a un esquema de derecho. Hoy por hoy ustedes me dirán, pero en el derecho guatemalteco afecta eso. Por supuesto que afecta eso. O sea, ustedes saben que la pandemia, si vamos a hablar de temas, que son temas que se mezclan entre sí. ¿Por qué? El tema de la pandemia empieza como una crisis biológica, pero que por supuesto ha tenido grandes repercusiones en materia social, en materia cultural, en materia eh, política, en materia económica. Es decir, transfigura el derecho administrativo todos estos datos en función de un hecho que cambia y nos genera nuevos datos. Algo muy simple: ustedes hoy están recibiendo clases de manera virtual y ya es el tercer año consecutivo, es decir, que ustedes están en primer semestre, o me equivoco, cuando empezó la pandemia. Sí, Así es, licenciado. el primer semestre. O sea que ustedes son los que no conocen el S2. Todavía no. Solo el primer parcial. Licenciado. Imagínense cómo pero lo recibieron en el S12. Al 2 no llegaron. En el S2, imagínense ustedes cómo cambió la figura, cómo cambió la forma de la educación superior. Y esto también es derecho administrativo, porque ya se los explicaba, creo que se los dije la vez anterior. Si ustedes al firmar asistencia, ok, al firmar asistencia en una universidad privada, firman por el compañero, pues solamente cometieron una falta de la institución, y qué vergüenza, ¿verdad? Pero los que lo firman por otro en la universidad pública lo están haciendo en documentos que pueden ser considerados documentos públicos y cometer delitos como falsedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están haciéndolo en el Estado. Entonces varían las formas para la institución, porque ahora, digamos, ese tipo de circunstancias ya no son las que nos preocupan en este momento. Cambió la forma en que se aplicaba la normativa de evaluaciones, ¿verdad? La normativa evaluativa para todos ustedes, por decir algo, el tema de los exámenes de retrasada y todo eso, cambió totalmente el sistema. Estoy usando como ejemplo algo muy sencillo para nosotros, digamos, pero
digamos, ustedes, es un cambio radical a como veníamos los de las otras generaciones. Yo creo que hay momentos históricos en la facultad y este es uno de ellos. Y eso pasa, ese es, digamos, es un ejemplo chiquito que somos nosotros, una comunidad universitaria, sí, basta de 18,000 estudiantes, pero a la larga un pequeño grupo de la ciudad. Cambió radicalmente el tema del transporte público en la ciudad de Guatemala. Cambió radicalmente. Ustedes saben cómo era el transporte público hace unos años. Hoy varió el problema del transporte público, varió en el tema del trabajo, es decir, una situación biológica nos cambió. Y también se ha dado en otras formas, es decir, si voy a datos sociales, van a ver ustedes, por ejemplo, cómo la circunstancia de la revolución del 44, que son datos políticos y sociales, cómo provocaron cambios a todo nivel. Es decir, las fuentes materiales, sobre todo en el derecho administrativo, sí se notan, sí se ven, porque generan en la activación del movimiento del derecho administrativo, el movimiento del derecho administrativo, para poder reconfigurarse como Estado y reconfigurar las circunstancias y las figuras del Estado. ¿Dudas? No le... Bien, pasemos a las siguientes entonces. Ahora empecemos con las fuentes formales. ¿No se le escucha, Lick? Ahorita voy. Las fuentes formales, en principio las fuentes formales, ya siempre hemos dicho que en nuestro derecho siempre va a ser la ley, siempre lo hemos visto como la ley, la costumbre, ¿qué más? Jurisprudencia, ¿qué más? Y los principios generales del derecho, ¿verdad? Siempre los hemos visto de esa manera, la doctrina, muy bien, pero en nuestra rama, en el derecho administrativo, debemos desglosarlas más. Y entonces sí, la fuente formal por excelencia va a ser la ley. Para nosotros, como derecho administrativo, la ley sí la vamos a categorizar. Nosotros sí vamos a establecer como primer gran fuente del derecho administrativo la Constitución, la cúspide de la pirámide, ¿sí? La cúspide de la pirámide que, como ustedes bien saben, en la cúspide de la pirámide kelseniana, nosotros tenemos a la Constitución, y en la Constitución, la Constitución es la primordial de todas. Y aparte, y aquí viene entonces como se refleja el principio de legalidad y el principio de juridicidad, porque entonces debe de darse la pirámide. ¿Cómo así? La norma como tal que se va a crear debe de respetar la Constitución, luego no violentar leyes ordinarias y luego no violentar leyes reglamentarias. Es decir,
debe de ir en la pirámide. Ahora voy a explicarles. Lo primero es, como fuentes formales, la Constitución, y en la Constitución ustedes van a encontrar definitivamente, como ya se los expliqué, desglosado todas las entidades y todas las dependencias estatales que corresponden. Ahí está la organización del legislativo, del ejecutivo, del judicial, la división administrativa del Estado, los consejos de desarrollo, los gobernadores, registro de la propiedad, régimen municipal, Universidad de San Carlos, Escuela Nacional Central de Agricultura, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Comité Olímpico Guatemalteco, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Banco de Guatemala, Contraloría General de Cuentas, Ejército, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Bienes del Estado, el régimen financiero del Estado y la función pública. Prácticamente cubrimos la gran mayoría de entidades y de instituciones y de actividades del Estado. ¿Nos falta alguna? ¿Alguien que me diga qué actividad o qué falta ahí? Como que recuerde, que se les ocurra. No, bueno. Falta, por ejemplo, la SAT. Registros de las personas jurídicas. El registro de las Contraloría personas. General de Cuentas. Perdón, me dice Manuel y no le escuché. Contraloría General de Cuentas. La Contraloría sí está, acá está. Vale. El Ministerio de Trabajo, Lic. Parte del organismo ejecutivo. El registro mercantil. Parte del organismo ejecutivo. LIC, el RENAP. RENAP, muy bien, ya me dijeron. Ahorita me dijeron IX, el IX sí está. Aquí está, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Alguien me dijo. Registro de la propiedad. Aquí está el registro de la propiedad. Corte de Constitucionalidad, me dijeron. También aquí está la Corte de Constitucionalidad. ¿Verdad? Si no está en esta lista, pero sí está la Corte de Constitucionalidad. No está en esta lista, ¿cierto? Pues gracias por recordármela. ¿Por qué creen que los que faltan, por qué creen ustedes que faltan? El CANG no es una entidad del Estado. Los colegios no son entidades del Estado, sin embargo, sí están en la Constitución. LIC, disculpe, ¿y la aeronáutica, la Dirección de Aeronáutica Civil? Aeronáutica Civil, no está la institución, pero sí la actividad, pero tiene razón, no está la institución. Pero okay. sí la actividad. Pero sí es actividad, ok. Sí la actividad. ¿Alguien más? ¿El Ministerio de Finanzas, Lic, o entra dentro del régimen financiero? Entra dentro del régimen financiero y entra dentro del organismo ejecutivo. LIC, Todos los ministerios son ejecutivos. ¿Y la Superintendencia de Bancos? La Superintendencia de Bancos, muy bien. Aquí solo está el Banco de Guatemala. ¿Te das cuenta? Sí. Ok. El PNC entra en el Ministerio Público, licenciado. La PNC tampoco está. No, porque la PNC no pertenece al Ministerio Público. Pertenece al Ministerio de Gobernación. Gobernación, ¿no? Sí, a Gobernación, correcto. Los hospitales son parte del Ministerio de Salud. ¿Y la Procuraduría de los Derechos Humanos, Lic, eso tampoco está, creo yo? El PDH, sí, está el Procurador de los Derechos Humanos. Muy bien. La figura del Procurador de los Derechos Humanos. Muy bien, vamos a ponerlo acá. Muy bien. Esto es simple. Muy bien, les voy a explicar simple y sencillamente. Toda la actividad, y por eso era para que el ejemplo nos quede de mejor manera. Toda actividad está fundamentada en la Constitución. Si bien es cierto, no todas las instituciones no están por las circunstancias siguientes. La gran mayoría no están porque fueron creadas posteriormente a la Constitución. ¿Sí? La SAT, 1998. La Constitución, 1985. Policía Nacional Civil, 1997. ¿Sí?
¿Qué otra me mencionaba que no estaba? RENAP. RENAP ya se me olvidó, 2000, ¿qué? ¿7? ¿2006? 2005. 2005, gracias. El registro de personas jurídicas que pertenece al Ministerio de Gobernación nace junto con el RENAP, porque antes el registro de las personas individuales o jurídicas lo llevaba el registro civil de cada una de las municipalidades. ¿Sí? O sea, ahí a eso es a lo que quiero llegar. La función de registro civil, el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto que sí está. Lo que pasa es que ese tiene su ley de carácter constitucional, pero sí es parte del organigrama, de lo que es de la Constitución, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero bueno, lo que yo quería llegar era que los que no están, la actividad sí existe. O sea, la Constitución debe tener de alguna manera regulada la existencia de la actividad, aunque se desarrolle en una ley ordinaria posteriormente. Por ejemplo, quien recaudaba impuestos en 1985 era el Departamento de Rentas Internas del Ministerio de Finanzas. Pero como el Ministerio de Finanzas ya no se daba abasto a esa función, se crea la Superintendencia de Administración Tributaria como una entidad descentralizada para que realice esta actividad y colabore de alguna manera con el Estado. Pero la función de recaudar impuestos ya existía. ¿Me explico? O sea, no puede existir nada si no tiene un fundamento o si no está apegado a algo de la Constitución. ¿Sí? Debe de respaldarse en la Constitución, debe de, por ejemplo, buscar cumplir con un servicio que la Constitución le ampara al ciudadano. Claro, todo cabe en el bien común, todo cabe en la búsqueda del bien común, ¿verdad? No sé si nos queda claro o si tenemos alguna duda. Si no está la institución, está la actividad, pero debe estar respaldado constitucionalmente. Sí Todo o sí. claro. Ok, primer tarea. Tómenle foto a esta diapositiva, screenshot, como quieran, y simple y sencillamente busquen en su Constitución, háganlo ustedes, cada una de estas actividades o instituciones. ¿En qué artículos está regulada? Por lo menos en qué artículo empieza. Háganlo ustedes. Yo estoy seguro que si lo buscan en Google ya lo van a encontrar. Pero no me interesa eso. Porque me interesa más que ustedes empiecen a manejar sus leyes, ¿verdad? Que empiecen a tener manejo de códigos. ¿Sí? Entonces, háganlo. Traten de hacerlo ustedes. Traten de no hacer trampa. Simple y sencillamente, impriman esta hojita. A mano, le escriben a la par lo de los artículos, hay espacio suficiente para escribir los artículos, le toman foto y me la mandan al Classroom a más tardar, imagínense cómo soy de benevolente, a más tardar el próximo lunes. Gracias, licenciado. Yo voy a subir más tarde, cuando suba los videos al Classroom, voy a subir también voy a abrir el espacio para que puedan poner ustedes la tarea. ¿Ok? Y estas son empiezan a hacer de las tareas pequeñas que les dije que vamos a hacer para ir acumulando zona para el segundo parcial. Perdón, Sí. Lick, usted va a poner en Classroom las instrucciones de la tarea. Por lo regular, yo solo pongo la tarea, el título de la tarea y que ustedes suban el espacio. Ok. ¿Por qué? Pues porque esa es una forma de saber que Sí, estuvieron. entran a clases, ¿no? Y escuchan las instrucciones o por lo menos preguntan, ¿no?
Ok. ¿Ok? ¿Me puede repetir la Ahorita instrucción voy. de la tarea, Lick? Ahorita voy. Si alguien me pregunta si lo pueden hacer en el cuaderno, sí, pueden transcribirlos en el cuaderno y ponerme a la par el artículo. Tómenle foto, copien, como ustedes quieran, esta diapositiva, ¿ok? Y luego la imprimen y le escriben a la par los artículos constitucionales, solo Constitución, donde están reguladas estas instituciones o actividades, ¿sí? Cuando lo tengan completo, le ponen su nombre, obviamente, por favor, le ponen su nombre, su número de carnet, nombre, número de carnet, y le toman una foto y lo suben al Classroom. ¿Por qué? Porque no he revisado, pero siempre me pasa que hay algunos que no tienen su nombre como correo en el Classroom, entonces no los ubico, o pues puede pasar que hay nombres, por decirlo así, repetidos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dudas? No, Lick. No, Lick, todo bien. Ok, perfecto. Continuemos entonces. Esta es la parte constitucional, la primera escala, la pirámide, ¿verdad? La cúspide de la pirámide, perdón. Luego vamos a las fuentes formales, las siguientes fuentes formales, que es la Constitución. Después de la Constitución, perdón, es la ley, los tratados internacionales y los decretos ley. Vamos a ver, vamos por orden. La ley, pues ustedes ya saben que la ley es, ¿alguien se acuerda de una definición? ¿Alguien se recuerda? Es ¿No? una regla o norma establecida por la autoridad superior para regular la justicia. Ok, esa es una definición muy general. Una definición nuestra sería, gracias por la definición, sí, es la definición general, digamos, pero una definición muy nuestra sería que es toda norma que ha pasado por el proceso de creación de ley, ¿sí? Y que se encuentra vigente. Es una norma, una regla, un mandato, por decirlo así, ya en lógica jurídica vieron por qué es un tipo mandato, en la que el Estado, por medio del organismo legislativo, cumple con todo ese proceso. Ya saben ustedes el proceso legislativo, se presenta la iniciativa de ley, el Congreso, el Pleno lo manda a una comisión, la comisión dictamina, regresa al Congreso con el dictamen, 3 lecturas, se aprueba en 3 lecturas, posteriormente redacción por artículos y redacción final, se eleva al presidente de la República para que la sancione o vete, si el presidente la sanciona, la manda a publicar y entra en vigencia. Si el presidente la veta, regresa al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene 2 opciones: hacer caso al veto presidencial o mandarla a publicar el mismo Congreso de la República. Se publica y entra en vigencia en el plazo establecido en la misma. Ese es el proceso legislativo de creación de ley. La ley es la fuente, la segunda fuente formal. Acá ya nosotros tenemos leyes que desarrollan generalmente la actividad que en pequeño la Constitución nos dio de alguna manera. Es decir, la Constitución nos establece la existencia de la figura del Procurador de los Derechos Humanos. Luego, su ley específica nos da todo el actuar directo del Procurador de los Derechos Humanos. La Constitución nos dice a grandes rasgos cómo se eligen los magistrados de la Corte de Suprema de Justicia y los demás jueces y órganos jurisdiccionales. La ley del organismo judicial desarrolla todo eso. La ley
del Banco de Guatemala, la ley orgánica del Banco de Guatemala, lo mismo desarrolla lo que la Constitución establezca para esta institución. Perdón, y así cada una de ellas, me explico, cada ley va desarrollando lo que la actividad constitucional establece. Cuando se crean normas, cuando se crean reglas nuevas, siempre debe respetar lo que establezca la Constitución. De lo contrario, se podrá presentar la inconstitucionalidad de la ley y provocar que ésta desaparezca del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las características de una ley? Bueno, las características fundamentales es que es de carácter general para todos. No hay leyes para grupos. Y ustedes me dirán, bueno, pero por ejemplo, el impuesto o los impuestos específicos son dirigidos a un grupo específicos. Y no, estos impuestos son creados para la generalidad que quiera participar en ese tipo de actividades. No sé si me explico. Cuando creamos el impuesto de importación, el impuesto de importación no es creado para los importadores, es creado para todo el mundo que se quiera dedicar a la importación. No sé si me explico. No son normas sectorizadas, son normas de carácter general. La ley siempre va a ser de carácter general. Por eso es que cuando ustedes vienen de viaje del extranjero y vienen con su maleta, les preguntan y les dan un formulario para que declaren qué traen, si traen mercadería, porque ustedes puede ser que no sean comerciantes, ustedes puede ser que no se dediquen al comercio como el giro normal de sus actividades, pero puede ser que ese día, porque vieron una posibilidad de alguna pequeña inversión, vieron que en una tienda estaban los productos muy baratos y dijeron voy a llevar para ir a vender a Guatemala cualquier cosa que se les ocurra y pues la SAT se los encuentra, les determina el impuesto y les pide que lo paguen. Muy amablemente les solicita y les suplica que paguen el impuesto. Es así, porque no importa que no sea su giro de actividades. Ahora bien, lo que me pasa mucho, si usted tiene muchos primos y trae 20 camisas iguales para regalarle a todos, y pues la SAT va a presumir que las trae para vender y le va a cobrar el impuesto, ¿verdad? Eso es así. El impuesto de circulación de vehículos, como decía el compañero, sí, correcto. Todo aquel que quiera tener vehículo debe de pagar el impuesto, pues es para todos, ¿verdad? No estoy defendiendo los impuestos, simple y sencillamente estoy diciendo que es una característica de la ley que es de carácter, valga la redundancia, general, ¿verdad? Es un ejemplo el de los impuestos porque son ejemplos más simples. ¿Dudas? Ok, la Ninguno, ley, licenciado. gracias, la ley es impersonal, no va dirigida a nadie. La ley es, así como dijimos, general, es impersonal, no va dirigida a persona alguna, no vamos a hacer leyes ad hoc, ¿verdad? La ley es obligatoria, ¿sí? Es para todos. Habrán excepciones que la misma ley establece, pero la ley es de carácter general y obligatorio. Es permanente, salvo ciertos casos en donde las circunstancias dan la opción de una temporalidad, la ley es de carácter permanente y es irretroactiva. Existe la irretroactividad de la ley. ¿Alguien se recuerda qué significa esto? La ley del pasado no puede volver al presente. Eso es es lo mismo, pero al revés, digámoslo así. La irretroactividad de la ley es que una ley actual no la puedo aplicar al pasado. ¿Ok? Y la extractividad es que una ley del pasado no la puedo aplicar
a la actualidad. Son reglas de la retroactividad de la ley, correcto, pero la retroactividad en este caso es que no puedo aplicar una ley actual a un hecho anterior a cuando se dio. ¿Ok? Solo en materia penal, pero cuando favorece al reo, ¿verdad? Hay un caso, hay varios casos ahorita que se están cayendo en Guatemala con respecto al financiamiento electoral no declarado, no reportado, que podría considerarse financiamiento electoral ilícito. El problema es que esos casos están cayendo porque el Ministerio Público los estaba imputando sobre lo sucedido en las elecciones del 2015 y del 2011, pero esa norma entró en vigencia en el 2016. Entonces, al llegar a la Corte de Constitucionalidad y retroactividad de la ley, y no se pueden aplicar para esos casos, aunque se tenga claro que que se haya dado, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si recuerdan un audio que estuvo circulando de una candidata con uno de sus financistas que hablaban incluso de montos muy altos de que les iban a dar de parte del financiamiento, pero fueron anteriores a la creación de la ley. Entonces, no se puede aplicar de manera retroactiva. ¿Ok? En derecho administrativo existen dos tipos de leyes: las leyes orgánicas y las leyes reglamentarias. ¿Sí? Las leyes orgánicas y las leyes reglamentarias. Una ley orgánica es aquella que nos determina la estructura y la actividad y el funcionamiento de una entidad o institución. Por ejemplo, ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, ley orgánica del Banco de Guatemala. Aparte, nosotros somos bien simples en nuestro país y le ponemos el nombre de una vez, ¿verdad? Ley orgánica. Ley orgánica de la Universidad de San Carlos, ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Me explico? En estas leyes nosotros vamos a encontrar cómo está estructurada la institución, cuáles son sus funciones primordiales, cómo se integran, es decir, cómo se eligen a sus autoridades, cómo se nombran, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una ley orgánica. Y una ley reglamentaria es la que nos da las actividades propias y cómo deben desarrollarse. Pero ojo, la estoy poniendo como ley reglamentaria porque está aprobada por el Congreso de la República. No es lo mismo que un reglamento. Sí, el reglamento se los voy a explicar después. ¿Ok? ¿Dudas? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir lo de la ley reglamentaria? Ok, la ley reglamentaria es la que establece las actividades a desarrollar y cómo se van a desarrollar esas actividades. ¿Ok? No tiene gran explicación sobre la organización, sobre el funcionamiento en general, sobre quiénes van a integrar la institución. Eso está en la ley orgánica. En la ley reglamentaria están las funciones propias, qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, quiénes lo tienen que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, una ley orgánica puede ser la ley de la SAT, la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Sí? Ahí explica cómo se integra el superintendente, las intendencias, cómo las intendencias están integradas, cuáles son las funciones generales de las intendencias. ¿Sí? Ahora bien, la ley del IVA nos establece cómo se va a cobrar el IVA, cómo se va a dividir el IVA, quién lo debe pagar, cómo lo debe pagar. Entonces la SAT se encarga de hacer la recaudación del IVA en base a lo que establece esta ley, que sería de carácter reglamentario, porque nos establece las normas para este impuesto en específico y no nos menciona estructuras ni normas generales de funcionamiento. No sé si me explico. Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Sí? Licenciado, la propia Constitución es orgánica y reglamentaria. ¿Perdón?
la Constitución es orgánica y reglamentaria. No, la Constitución es que la Constitución nos da parámetros generales. Luego debe existir por fuerza una ley orgánica que nos desarrolle lo que dio la Constitución. O sea, la Constitución nos va a dar unos cuantos artículos, pero posteriormente debe existir una ley específica para ello. ¿Ok? Y por eso existe la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo legislativo y la ley del organismo judicial, por ejemplo, que desarrollan lo que establece la Constitución. Pero la Constitución, por eso la dejamos aparte, está superior a una ley orgánica o a una ley reglamentaria. ¿Ok? ¿Quién más iba a preguntar? Yo, licenciado, disculpe, es que en las características de la ley, regresando un poquito, disculpe, no me quedó claro donde dice la característica permanente. Las leyes normalmente se crean por un tiempo indefinido, ¿sí? Permanecen durante el tiempo, no son para una actividad en específico, salvo ciertas circunstancias que vamos a ver, pero la ley es permanente, es para un periodo indefinido de tiempo. Si después cambiará, será por las situaciones del país, pero se crea por un tiempo indefinido. Gracias, licenciado. Luego, gracias. Ok, y no olvidemos este párrafo. La ley en Guatemala es la fuente formal principal del ordenamiento jurídico y por ende del derecho administrativo. Luego tenemos como fuente del derecho los tratados internacionales. Los tratados internacionales, bueno, ustedes ya saben que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Cuando decimos que tiene preeminencia sobre el derecho interno, pues aquí existen mil situaciones, mil circunstancias, pero para mí y para muchos constitucionalistas, no me considero parte de ellos, pues, pero me refiero a muchos constitucionalistas y yo también, consideramos que los tratados internacionales están al nivel de las leyes ordinarias, es decir, por debajo de la Constitución, salvo los que son en materia de derechos humanos, que no están superiores a la Constitución, ni siquiera están a la par de la Constitución, sino están entre la Constitución y el derecho interno, porque eso es lo que establece eso es lo que establece la misma Constitución. Tendrá preeminencia sobre el derecho interno, no sobre la misma Constitución. No sé si me explico. La Constitución, ya sabemos, es el pacto social, el pacto supremo es superior. Luego, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, luego las leyes ordinarias y los tratados internacionales en las demás materias que existan. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque un tratado puede ser firmado por un presidente de la República, pero debe ser sí o sí ratificado por el Congreso de la República. Al ratificarlo el Congreso de la República, lo está introduciendo al derecho interno porque debe crear un decreto en el que lo introduce como una ley ordinaria más. ¿Ok? Y por último, los decretos ley. ¿Alguien se recuerda qué son los decretos ley? Sería como el Código Civil, ¿no? Como por ejemplo el Código Civil, el Código Procesal Civil, pero ¿cuáles son sus características como normas? Esos son creados en gobiernos de facto. algo así. Asamblea Constituyente. No, en gobierno de facto, muy bien. Esos son creados en gobierno de facto. En Asamblea Nacional Constituyente son las leyes constitucionales. Son de urgencia nacional, dice Valverde. Muy bien, vamos a separarlos a los de antes y a los de ahora. ¿Ok? Los decretos ley antes efectivamente era cuando un gobierno de facto existía y el presidente de la República tomaba todas las funciones de ejecutivo, legislativo, judicial, él mandaba y entonces creaba sus propias leyes. De esa cuenta tenemos los decretos ley en Guatemala como el Código Civil y el Código Procesal Civil, que fueron creados bajo esa figura
aunque la Constitución del 85 les dio vigencia. Es decir, la Constitución del 85 les quitó esa mancha y fueron leyes que el asambleísta determinó que, si bien es cierto, fueron creados en un gobierno de facto, también es cierto que su contenido no es o no vulnera la Constitución actual y por lo tanto les deja plena vigencia. ¿Me explico? ¿Sí? Quedamos claros, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bueno, ahora ya están empezando a venir los demás compañeros. Ahora bien, vamos a ver, el artículo 16, solo para que les quede claro, artículo 16 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución nos establece decretos leyes. Se reconoce la validez jurídica de los decretos leyes emanados del gobierno de la República a partir del 23 de marzo del 82, así como todos los actos administrativos y de gobierno realizados de conformidad con la ley y a partir de dicha fecha. Se les dio vigencia. ¿Ok? Luego tenemos los decretos ley en la actualidad. Los decretos ley en la actualidad solamente van a existir, ahí sí, como lo decía la compañera, por circunstancias de emergencia o circunstancias de urgencia. Eso está en la Constitución, en las normas, en los artículos finales y transitorios. ¿Ok? Los decretos ley en la actualidad solamente pueden ser los que existen a partir de situaciones de emergencia. El decreto ley que puede crearse por medio de la ley de orden público, ¿verdad? Y son los estados de prevención, de alarma, de calamidad pública, de sitio y estado de guerra, que pueden restringir garantías constitucionales y le dan la posibilidad al presidente de la República de crear un decreto ley. Sin embargo, en la creación de este decreto ley deberá ser ratificado a los 3 días por el Congreso de la República, de lo contrario pierde vigencia. Es decir, no es un poder absoluto del presidente de la República, sí para actuar de inmediato, pero luego debe ser ratificado por el Congreso de la República. ¿Ok? ¿Dudas? Pero estos decretos tendrían permanencia o no. Perdón, Cindy. ¿Tendrían permanencia estos decretos? No, estos decretos son por temporalidad establecida, normalmente no más allá de un mes, ¿verdad? Sí, Minor. Licenciado, una pregunta. Las leyes que en su momento fueron creadas temporalmente para identificación de personas también, por siniestro en algún registro civil o demás. Sí, pero esas sí fueron creadas por el Congreso, ¿verdad? En su momento, cuando se dieron las quemas de municipalidades y todo esto, ¿verdad? ¿Ok? Sí, licenciado, gracias. Bien, por tiempo dejamos hasta acá la clase del día de hoy y continuaremos el día miércoles. Feliz noche, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias, feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Gracias, Nick. Feliz noche. Buenas noches.